Paloma nunca creyó en vidas pasadas, hasta que llegó a San Miguel de los Arcos por primera vez y supo exactamente dónde estaba cada calle, cada casa, cada tienda. Caminaba por un pueblo que jamás había visitado, pero sus pies la llevaban sin dudar, como si su cuerpo recordara un mapa que su mente nunca aprendió. Entonces encontró su propio nombre, tallado en un árbol centenario, con una fecha que heló su sangre, 1987, 8 años antes de nacer. Pero lo que descubrió después, cuando un anciano del pueblo le mostró fotos antiguas, cuando vio el rostro de una mujer idéntica a ella que murió en ese pueblo décadas atrás, lo que esa revelación desató no fue solo un misterio, fue una verdad que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte, y la promesa de un amor que se negó a morir. Nunca creí en las vidas pasadas, hasta que visité San Miguel de los Arcos por primera vez y supe exactamente dónde estaba la panadería que cerraron hace 20 años. Hasta que encontré mi nombre completo, grabado en la corteza de un árbol centenario con una fecha que me heló la sangre, Paloma Reyes 1987. Yo nací en 1995, pero antes de contarles cómo un hombre extraño en una estación de autobuses me reveló la verdad más aterradora de mi vida, déjenme retroceder una semana. Porque esta historia no comienza con lo imposible, comienza con algo mucho más simple, con el miedo. Si les gusta este tipo de historias, por favor dejen un comentario diciéndome qué piensan. Suscríbanse al canal porque tengo más experiencias inexplicables que compartir y activen la campanita porque lo que les voy a contar hoy es solo el principio. Hace una semana, yo era Paloma Reyes, 26 años, arquitecta junior en una firma respetable de la Ciudad de México. Vivía en un apartamento pequeño en La Condesa, tomaba café todas las mañanas en el mismo Starbucks, y mi vida era predecible. Aburrida tal vez, pero segura. No me gustaban las sorpresas. Entonces, mi jefe, el arquitecto Germán Villarreal, me llamó a su oficina un martes por la tarde. Germán era un hombre serio, de 50 y tantos años, con lentes de armazón grueso y una reputación legendaria en el mundo de la restauración arquitectónica. Trabajar para él era un privilegio, también era aterrador. Me senté frente a su escritorio de madera oscura rodeada de planos enrollados y maquetas de edificios históricos. Él no levantó la vista de inmediato, dejándome marinar en mi ansiedad. Cuando finalmente habló, su voz era neutra, pero sus palabras cayeron como piedras. Paloma, necesito que viajes a San Miguel de los Arcos. Este fin de semana. San Miguel de los Arcos. El nombre no significaba nada para mí. Busqué en mi memoria alguna referencia, algún proyecto del que hubiera oído hablar. Nada. Es un pueblo en Michoacán, continuó Germán, finalmente mirándome. Pequeño, aislado, pero con una joya arquitectónica del siglo XVIII, la iglesia de San Miguel Arcángel. El gobierno estatal finalmente asignó fondos para su restauración. Quiero ese proyecto, Paloma. Es el tipo de trabajo que define carreras. Mi corazón latía con fuerza. Esta era mi oportunidad. Después de 2 años de hacer dibujos técnicos y revisar códigos de construcción, finalmente me estaban dando algo real. ¿Qué necesita que haga?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El presidente municipal es un hombre llamado Don Esteban Maldonado. Tiene 75 años, ha vivido en San Miguel toda su vida y es extremadamente protector del patrimonio del pueblo. Sin su aprobación, no hay proyecto. Germán se inclinó hacia adelante. Necesito que lo impresiones, que le demuestres que entiendes no solo la arquitectura, sino el alma del lugar. Que no somos unos chilangos que vienen a imponer ideas extranjeras. Entiendo, dije, aunque ya sentí el peso de la expectativa aplastándome. Hay reglas, agregó Germán, sacando una libreta. Comenzó a escribir mientras hablaba. Don Esteban es tradicional, muy tradicional. Nada de ropa llamativa, nada de jeans, falda formal o vestido conservador. Llegarás el viernes por la tarde. La reunión es el sábado a las 10 a.m. en punto, en su casa. No llegues tarde, Paloma. Para él, la puntualidad es respeto. Asentí, tomando notas mentales. No menciones tu edad, te verá muy joven y dudará de tu experiencia.
Habla solo cuando te pregunten. Muestra interés en la historia del pueblo, pero no finjas saber más de lo que sabes. Don Esteban puede oler la falsedad a kilómetros. La lista continuó. No hables de política, no menciones la Ciudad de México más de lo necesario, no tomes fotos sin permiso, no uses tu teléfono durante la reunión. Sé humilde pero competente, muestra pasión pero no arrogancia. Para cuando salí de su oficina, tenía 3 páginas de instrucciones y un nudo en el estómago que no se deshizo durante los siguientes 3 días. Esa noche investigué todo lo que pude sobre San Miguel de los Arcos. Era un pueblo de apenas 3,000 habitantes, ubicado en las montañas de Michoacán, a 5 horas en autobús desde Morelia. Las imágenes en línea mostraban calles empedradas, casas coloniales con techos de teja roja y en el centro la imponente iglesia de San Miguel Arcángel con su fachada barroca deteriorada. Pero había sorprendentemente poca información. No aparecía en las guías turísticas, no tenía página de Facebook. Era como si el pueblo existiera en una burbuja temporal, aislado del México del siglo XXI. Pasé el miércoles y el jueves preparándome obsesivamente. Compré un vestido azul marino conservador que me hacía ver 10 años mayor. Ensayé respuestas a preguntas potenciales frente al espejo. Memoricé datos sobre arquitectura barroca mexicana, sobre técnicas de restauración de cantería, sobre la historia de las misiones franciscanas en Michoacán. Mi novio, Rafael, me observaba con preocupación creciente. «Paloma, estás obsesionada», me dijo el jueves por la noche mientras yo practicaba mi presentación por 10ª vez. «No es solo una reunión», le espeté. «Es mi carrera. Si arruino esto, Germán nunca me dará otra oportunidad». Rafael suspiró. Era periodista, acostumbrado a la presión de las fechas límite, pero esto era diferente. «Solo sé tú misma, eso es lo que funciona». «Ser yo misma no es suficiente», respondí, y las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. El viernes por la mañana subí a un autobús en la Terminal del Sur con una maleta pequeña, mi portafolio y un peso en el pecho que hacía difícil respirar. El viaje fue largo y sinuoso, las montañas haciéndose más verdes y escarpadas a medida que nos alejábamos de la ciudad. Llegué a San Miguel de los Arcos a las 4:30 p.m. El autobús me dejó en una pequeña estación, apenas un techo de lámina con 2 bancas de madera. El aire olía diferente aquí, más limpio, con un toque de pino y tierra mojada. Hacía más frío de lo que esperaba. Según las instrucciones de Germán, mi hotel, el Hotel Colonial, estaba a 10 minutos a pie del centro del pueblo. Ajusté mi maleta y comencé a caminar. Y fue entonces cuando sucedió. Salí de la estación y me encontré en una calle empedrada que subía una colina suave. Casas coloniales se alineaban a ambos lados, sus fachadas pintadas en tonos pastel desgastados, amarillo ocre, rosa salmón, azul celeste. Macetas con geranios rojos decoraban los balcones de hierro forjado. El sonido de una fuente borboteaba en algún lugar cercano, y yo sabía exactamente hacia dónde ir. No fue un pensamiento consciente. Mis pies simplemente se movieron, girando a la izquierda en la segunda esquina sin consultar el mapa en mi teléfono. Sabía que 3 casas más adelante en el lado derecho habría una puerta verde oscuro con un aldabón de bronce en forma de león. Y la había. Sabía que si continuaba recto por 2 cuadras más y giraba a la derecha, llegaría a una plaza pequeña con una fuente de 3 niveles y 4 árboles de jacaranda en las esquinas. Y así fue. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pero no por la caminata. Era algo más profundo, más inquietante. Me detuve en el centro de la plaza, girando lentamente. El kiosco octagonal, el banco de hierro con respaldo de madera, la tienda de esquina con el letrero descolorido de Coca-Cola. Todo me resultaba familiar, imposiblemente familiar. «Es solo déjà vu», me dije en voz baja, aunque mi voz temblaba. Todo el mundo tiene déjà vu, pero esto no era déjà vu. El déjà vu es una sensación vaga, una impresión borrosa de haber estado en algún lugar antes. Esto era conocimiento específico. Sabía que detrás de esa iglesia, a la izquierda, había un callejón estrecho donde los gatos se reunían al atardecer.
Sabía que la panadería estaba en la calle Hidalgo, esquina con Morelos, aunque no había visto ningún letrero que indicara los nombres de las calles. Caminé más rápido ahora, casi corriendo. Tenía que llegar al hotel, tenía que estar en un espacio cerrado, seguro, donde pudiera pensar. Pero mis pies tenían otras ideas. Giraron por una calle lateral que no recordaba haber decidido tomar. Y allí, a mitad de cuadra, estaba un edificio que hizo que mi respiración se detuviera. Era una panadería abandonada. Las ventanas estaban tapiadas con madera podrida. La pintura rosa de la fachada se descascaraba en grandes placas, revelando el adobe gris debajo. Un letrero colgaba torcido sobre la puerta. Panadería Santa Rita. Y yo sabía que antes, hace mucho tiempo, ese letrero había estado pintado de dorado brillante. Sabía que adentro, a la derecha de la entrada, había habido un mostrador de vidrio con charolas de conchas espolvoreadas con azúcar rosa. Sabía que el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma del café de olla que vendían en una olla de barro junto al registro. «Esto no es posible», susurré, retrocediendo. Una voz áspera me sobresaltó. «¿Buscas algo, muchacha?». Me giré bruscamente. Un hombre mayor estaba parado en la puerta de la casa de al lado. Tendría 80 años, tal vez más, con la piel oscura y arrugada como cuero viejo, y ojos que parecían ver demasiado. «Yo estoy buscando el Hotel Colonial. 2 cuadras más, giras a la izquierda, está frente a la plaza principal». Su voz era neutral, pero me estudiaba con intensidad. «¿Eres de fuera?». «Sí, de la Ciudad de México». «¿Primera vez en San Miguel?». Asentí, aunque la respuesta se sentía como una mentira. El anciano se quedó en silencio por un momento. Luego señaló la panadería. «Santa Rita cerró hace 20 años. La dueña murió y no hubo nadie que quisiera continuar el negocio». Hizo una pausa. «Extraño, ¿no? ¿Que te hayas detenido aquí?». «Los turistas nunca vienen a esta calle». «Yo no soy turista», respondí rápidamente. «Estoy aquí por trabajo». «Ah», sus ojos se entrecorraron. «¿Arquitectura? ¿Cómo podía saber eso? No llevaba ninguna identificación visible, ninguna pista sobre mi profesión». «Sí», dije lentamente. «Entonces vienes por la iglesia, para impresionar a don Esteban». No era una pregunta. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo?». «Es un pueblo pequeño, muchacha. Todo el mundo sabe todo». Se dio la vuelta para entrar a su casa, pero antes de cerrar la puerta, agregó: «Ten cuidado con lo que crees saber sobre este lugar. A veces, el pasado no quiere quedarse enterrado». La puerta se cerró, dejándome sola en la calle mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Encontré el Hotel Colonial justo donde el anciano dijo que estaría. Era un edificio colonial restaurado, con un patio central lleno de plantas y una fuente de azulejos talavera. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, me registró eficientemente. «Habitación 7, segundo piso. ¿Primera vez en San Miguel?». «Por tercera vez ese día», asentí. «Es un lugar especial», dijo, entregándome una llave de metal antigua, no una tarjeta electrónica. No respondí. Solo tomé la llave y subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Mi habitación era simple pero encantadora. Cama con colcha tejida, muebles de madera oscura, un crucifijo sobre la cabecera. Una ventana con contraventanas daba al patio. Me senté en la cama dejando que mi maleta cayera al suelo. ¿Qué me estaba pasando? Saqué mi teléfono, pero no había señal. Por supuesto que no. Probablemente tendría que ir a la plaza principal para encontrar Wi-Fi. En cambio, saqué mi libreta y comencé a escribir todo lo que había sabido sobre el pueblo. La puerta verde con el aldabón de león, la plaza con la fuente de 3 niveles, la panadería Santa Rita, el callejón de los gatos. Escribí hasta que me dolió la mano, tratando de encontrar alguna explicación racional. ¿Había visto fotos del pueblo antes y las había olvidado? Imposible. Había buscado exhaustivamente en línea y apenas había imágenes. ¿Era realmente déjà vu? ¿Solo más intenso de lo normal? Pero el déjà vu no te da direcciones específicas ni nombres de negocios cerrados.
¿Estaba perdiendo la cabeza? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de imágenes. Manos pequeñas, manos de niña, amasando pan en un mostrador de madera. Una voz de mujer cantando suavemente en español. El olor a canela y piloncillo. Una risa brillante y sin preocupaciones. No eran mis memorias. No podían serlo, pero se sentían mías. A las 7 a.m. del sábado me obligué a levantarme. Me duché con el agua apenas tibia que salía de la regadera antigua, me vestí con mi vestido azul marino conservador y revisé mi apariencia en el espejo. Me veía profesional, competente, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mentira. Bajé a desayunar en el pequeño comedor del hotel. Pan dulce, fruta fresca, café de olla servido en jarros de barro. La recepcionista, que aparentemente también era la cocinera, me sirvió con la misma sonrisa cálida de la noche anterior. ¿Lista para tu reunión con don Esteban? De nuevo, esa sensación inquietante. ¿Cómo sabían todo sobre mi reunión? Sí, respondí, picoteando una concha que no tenía ganas de comer. Don Esteban es un buen hombre, dijo ella, sentándose en la silla frente a mí sin invitación. Difícil, sí, pero justo. Ama a este pueblo más que a nada en el mundo. Hizo una pausa. Perdió a su esposa hace muchos años. Muy joven ella era, apenas 26 años. Mi edad. El café de repente supo amargo. ¿Cómo murió?, pregunté, no sabiendo por qué la pregunta salía de mis labios. La mujer bajó la voz. Nadie habla de eso. Fue complicado. Un accidente, dicen algunos. Otros, se encogió de hombros. Pero eso fue hace casi 40 años, agua bajo el puente. 40 años, 1987. El número apareció en mi mente sin que lo buscara. Terminé mi desayuno rápidamente y salí del hotel. Tenía 2 horas antes de mi reunión. 2 horas para caminar por el pueblo y tratar de entender qué demonios me estaba sucediendo. Caminé sin rumbo, o eso me dije a mí misma, pero mis pies parecían tener voluntad propia. Me llevaron por calles estrechas y empedradas, pasando casas con puertas de madera pesada y ventanas con rejas de hierro forjado. El pueblo estaba despertando lentamente. Una mujer barriendo su entrada, un perro callejero buscando comida, el sonido de una radio tocando rancheras desde alguna cocina. Y entonces llegué a un parque pequeño que no recordaba haber visto en ninguna foto en línea. Estaba en las afueras del centro, medio escondido detrás de una hilera de casas. Tenía columpios oxidados, un tobogán de metal azul desteñido por el sol y en el centro un árbol enorme. Era un sabino, un ahuehuete, con un tronco tan ancho que habrían sido necesarias 6 personas para rodearlo con los brazos. Sus ramas se extendían en todas direcciones, creando una bóveda de sombra sobre todo el parque. Y yo sabía, sin sombra de duda, que en ese tronco, a la altura de mi pecho, había nombres grabados. Me acerqué lentamente, como en un sueño. La corteza estaba cubierta de inscripciones, algunas tan viejas que apenas eran legibles. Nombres, fechas, declaraciones de amor adolescente, promesas que probablemente nunca se cumplieron. Y allí, en el lado este del tronco, protegido de la lluvia por la inclinación del árbol, estaba mi nombre. No un nombre similar, no una coincidencia, mi nombre completo, Paloma Reyes. Y debajo, una fecha, 15 de septiembre, 1987. Mis piernas dejaron de sostenerme. Caí de rodillas en la tierra húmeda, mirando fijamente la inscripción. Las letras estaban talladas profundamente, hechas con cuidado, no los garabatos descuidados de un adolescente. Junto a mi nombre había otro, Santiago M. Santiago Maldonado, susurré, y el nombre salió de mis labios como si lo hubiera dicho 1000 veces antes. ¿Maldonado? ¿Como don Esteban Maldonado? El mundo dio vueltas. Me agarré del tronco del árbol, sintiendo la corteza áspera contra mis palmas. Esto no podía estar pasando.
Esto violaba todas las leyes de la lógica, de la física, de la realidad misma. Interesante, ¿verdad? Una voz detrás de mí casi me hace gritar. Me giré bruscamente. Era un hombre, tal vez de 50 años, vestido con ropa simple pero limpia, camisa de mezclilla, pantalones de trabajo, sombrero de paja. Tenía un rostro amable pero marcado por el sol y el tiempo. Yo estaba solo mirando, tartamudeé, poniéndome de pie torpemente. «Ese árbol tiene más de 200 años», dijo el hombre acercándose. «La gente ha estado grabando nombres aquí desde siempre. Es una tradición». Me miró con curiosidad. «¿Tu nombre es Paloma?» No sabía qué decir. Finalmente asentí. «¡Qué coincidencia!», dijo, pero su tono sugería que no creía en coincidencias. «Ese nombre ahí ha estado desde que tengo memoria. Mi padre solía traerme a este parque cuando era niño, y recuerdo haber visto esa inscripción incluso entonces». Se quitó el sombrero, limpiándose el sudor de la frente. Mi padre decía que Paloma Reyes fue el gran amor de juventud de don Esteban, antes de que se casara con Beatriz. El nombre Beatriz resonó en mi cabeza como una campana. «Pero Paloma», continuó el hombre, «según la historia, se fue del pueblo antes de la boda. Simplemente desapareció una noche. Nadie supo qué le pasó. Don Esteban se casó con Beatriz un año después, pero la gente siempre dijo que su corazón seguía con Paloma. Tenía que alejarme, tenía que salir de ese parque antes de que enloqueciera completamente». «Gracias por la información», murmuré, retrocediendo. «Espera», dijo el hombre, «¿eres tú la arquitecta que viene a ver a don Esteban? ¿Por qué todos en este maldito pueblo sabían sobre mi reunión?» «Sí». «Entonces debería decirte algo». Se acercó más, bajando la voz. «Don Esteban no solo está buscando un arquitecto competente, está buscando algo más». Algo que él nunca nombra, pero que todos sabemos que busca. Hizo una pausa. Está buscando a alguien que entienda lo que este pueblo significaba antes de que el mundo cambiara. Alguien con memoria del corazón. «No entiendo», dije, aunque sentía que sí entendía, y eso era lo que me aterraba. «Cuando lo veas», dijo el hombre, poniéndose el sombrero de nuevo, «no trates de impresionarlo con tu conocimiento. Él puede oler el fraude a kilómetros. En cambio, solo sé honesta. Dile lo que realmente sientes cuando miras este lugar». Se alejó entonces, dejándome sola con el árbol y sus secretos imposibles. Miré mi reloj, 9:45 am. En 15 minutos tenía que estar en la casa de don Esteban, pero ya no podía concentrarme en reglas o instrucciones o impresionar a nadie. Solo podía pensar en mi nombre, grabado en un árbol en 1987, 8 años antes de que yo naciera. Corrí de regreso al hotel, agarré mi portafolio y me dirigí a la dirección que Germán me había dado, calle Independencia 47. La casa de don Esteban era fácil de identificar. Era una de las más grandes del pueblo, una construcción colonial de 2 pisos con un portón de madera antigua y un balcón con balaustrada de piedra en el segundo piso. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y sobre la puerta había un escudo de armas tallado en cantera. Llegué exactamente a las 10 am. Levanté la aldaba de bronce en forma de una mano sujetando una esfera y golpeé 3 veces. Los pasos que se acercaron a la puerta fueron lentos, medidos. La puerta se abrió, revelando a un hombre que no era don Esteban, sino evidentemente un empleado de la casa. Era mayor, tal vez de 70 años, vestido formalmente con chaleco y corbata a pesar del calor. «Señorita Reyes, supongo», dijo, su voz formal pero no fría. «Sí, tengo una reunión con don Esteban». «Por supuesto, lo está esperando. Por favor, pase». Entré a un zaguán fresco y oscuro, con piso de baldosas de barro rojo y paredes encaladas. Había un patio interior visible a través de un arco lleno de macetas con helechos y bugambillas. «Don Esteban la recibirá en la biblioteca», dijo el hombre, guiándome a través de una puerta de madera tallada. Tocó suavemente, esperó un momento, luego la abrió.
La biblioteca era exactamente lo que esperarías en una casa colonial. Paredes cubiertas de libreros de piso a techo, una chimenea de cantera aunque probablemente nunca se usaba, 2 sillones de cuero gastado flanqueando una mesa de centro y ventanas grandes con contraventanas que filtraban la luz del sol en barras doradas. Y en uno de los sillones, mirando por la ventana, estaba don Esteban Maldonado. Se puso de pie cuando entré, y mi primer pensamiento fue que no era en absoluto lo que había imaginado. Esperaba a alguien intimidante, autoritario, tal vez distante. En cambio, el hombre que me miraba tenía ojos gentiles detrás de lentes con armazón de carey, cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, y una presencia tranquila que llenaba la habitación sin exigir atención. «Señorita Reyes», dijo, y su voz era suave, educada. «Gracias por venir hasta aquí. Sé que el viaje desde la Ciudad de México no es fácil». «Es un honor, don Esteban», respondí, como había ensayado. «Por favor, siéntese». Gesticuló hacia el sillón frente al suyo. «¿Le ofrezco algo de beber? ¿Café? ¿Agua?» «Agua, por favor». El empleado que me había recibido apareció con una jarra de agua y 2 vasos, los sirvió en silencio y desapareció de nuevo. Don Esteban tomó su asiento, estudiándome con una intensidad tranquila que era de alguna manera más desconcertante que cualquier interrogatorio. «Germán Villarreal habla muy bien de usted», comenzó. «Dice que tiene buen ojo para la arquitectura histórica, que entiende la importancia de preservar no solo las estructuras, sino el espíritu de los lugares». «Hago mi mejor esfuerzo», dije, consciente de que sonaba rígida. La restauración no se trata solo de técnicas constructivas, se trata de honrar la visión original, el contexto cultural, las historias que los edificios cuentan. Estaba repitiendo frases que había memorizado, y ambos lo sabíamos. Don Esteban asintió lentamente. «Cuénteme, señorita Reyes, ¿qué fue lo primero que notó cuando llegó a San Miguel? Podría haber mencionado la iglesia, o el estilo colonial, o la preservación de las calles empedradas. En cambio, las palabras que salieron de mi boca fueron completamente diferentes. Noté que conocía el camino», dije, y mi voz temblaba. «Noté que cuando salí de la estación de autobuses, sabía girar a la izquierda. Sabía que habría una plaza con una fuente de 3 niveles. Sabía dónde había estado la panadería Santa Rita, aunque cerró hace 20 años. Tomé un trago de agua, mi mano apenas estable. Y esta mañana encontré mi nombre grabado en un árbol con una fecha de 1987. Yo nací en 1995, don Esteban». El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban no se movió, no parpadeó, no reaccionó visiblemente. Pero algo cambió en sus ojos, algo profundo y antiguo y triste. Finalmente habló, y su voz era apenas un susurro. «¿Fuiste al parque con el Sabino?» No era una pregunta. «Sí». «¿Y viste tu nombre junto al de Santiago?» «Santiago Maldonado», dije. «¿Su hijo?» «Mi hermano menor». Don Esteban se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Permaneció allí por un largo momento, con las manos enlazadas detrás de la espalda, mirando hacia el pueblo que se extendía más allá. Santiago murió en 1987. Tenía 24 años. Había estado enamorado de una joven llamada Paloma Reyes desde que eran adolescentes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. La noche del 15 de septiembre de 1987, el día de la independencia, hubo una celebración en el pueblo. Santiago y Paloma se escaparon de la fiesta para grabar sus nombres en el árbol. Era su tradición privada, su forma de prometerse el uno al otro. Don Esteban se giró para mirarme. Pero Paloma nunca regresó a la fiesta. La encontraron al amanecer junto al río, inconsciente. Había caído por el camino empinado en la oscuridad, golpeándose la cabeza. Murió 3 días después, sin recuperar la conciencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas.
Santiago nunca se recuperó, continuó don Esteban. Se culpaba a sí mismo. Se culpaba por haberla llevado al árbol en la oscuridad, por no haber estado ahí cuando cayó. Un mes después se ahorcó en el campanario de la iglesia. Lo siento, susurré, aunque no sabía por qué me disculpaba, por qué me dolía tanto una tragedia de hace casi 40 años. Don Esteban volvió a su silla, y ahora lo vi claramente, el peso de décadas de culpa y dolor en sus hombros. Yo era el hermano mayor, se suponía que debía cuidarlo, pero estaba en la Ciudad de México, construyendo mi carrera, ignorando las cartas de mi madre que me decían que Santiago estaba mal. Cuando regresé para el funeral, juré que nunca volvería a dejar este lugar. He vivido aquí los últimos 37 años tratando de compensar mi ausencia. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué?, dijo don Esteban, y ahora sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Desde que recibí la llamada de Germán Villarreal hace 2 semanas, diciéndome que enviaría a una joven arquitecta llamada Paloma Reyes, no he podido dormir. Pensé que era una cruel coincidencia. Pensé que el universo se estaba burlando de mí. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas, que eran sorprendentemente cálidas. Pero ahora estás aquí, y me dices que conoces lugares que no deberías conocer, que tu nombre está en ese árbol. Y tengo que preguntarte, Paloma Reyes, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Crees que los muertos pueden enviar mensajes a través del tiempo? No lo sé, dije honestamente. No sé en qué creer. Don Esteban soltó mis manos y se recostó en su silla. Te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie. La razón por la que insistí en aprobar personalmente al arquitecto para este proyecto no es porque no confíe en Germán Villarreal. Es porque necesitaba ver si... Se detuvo, buscando las palabras. Necesitaba ver si había alguna señal, alguna indicación de que las almas que perdí no me han abandonado completamente. Sacó algo de su bolsillo, un pañuelo de lino viejo y amarillento. Lo desdobló cuidadosamente, revelando una fotografía en blanco y negro, descolorida con la edad. Era de 2 jóvenes, un hombre de poco más de 20 años con cabello oscuro y una sonrisa tímida, y una mujer, quizás de la misma edad, con ojos brillantes y una risa capturada en un solo momento congelado. La mujer se parecía a mí, no exactamente, no era idéntica, pero los rasgos eran inquietantemente similares. La misma forma de los ojos, la misma curva de la boca, el mismo cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Paloma Reyes, dijo don Esteban, y mi hermano Santiago, tomadas 6 meses antes de que murieran. No podía apartar la mirada de la fotografía. Era como mirar a través de un espejo distorsionado hacia otra versión de mí misma, una versión que había vivido y amado y muerto décadas antes de que yo naciera. Hay algo más, dijo don Esteban, y ahora su voz era apenas audible. La paloma original, la que está en esta foto, también era de la Ciudad de México. Había venido a visitar a su tía aquí en el pueblo. Ella también estudiaba arquitectura en la UNAM. Era su último año. El aire abandonó mis pulmones. Eso no es posible. Y sin embargo, dijo don Esteban, gesticulando hacia mí, aquí estás, con el mismo nombre, la misma profesión, la misma edad que ella tenía cuando murió. Llegaste al pueblo y conocías lugares que no deberías conocer. Tus pies te llevaron al árbol donde Santiago grabó su promesa de amor eterno. Se levantó de nuevo, caminando hacia uno de los libreros. Sacó un libro delgado, encuadernado en cuero gastado. Este es el diario de Santiago. Lo encontré después de su muerte. Nunca lo he mostrado a nadie, pero creo que necesitas leerlo. Me entregó el libro. Lo abrí con manos temblorosas. La caligrafía era cuidadosa, las páginas amarillentas con la edad. Pasé las páginas al azar y un pasaje capturó mi atención. 15 de julio, 1987. Paloma me preguntó hoy qué pasaría si no pudiéramos estar juntos en esta vida.
Le dije que encontraría una manera de regresar a ella, sin importar cuánto tiempo tomara. Ella se rió y dijo que eso era imposible, que cuando mueres simplemente dejas de existir. Pero yo no lo creo. Creo que el amor es más fuerte que la muerte. Creo que encontraría su alma en cualquier vida, en cualquier tiempo. Cerré el libro, incapaz de leer más. Las lágrimas nublaban mi visión. Don Esteban, logré decir, ¿qué quiere de mí? Honestamente, dijo, volviendo a su asiento, no lo sé. Tal vez solo necesitaba ver tu rostro, escuchar tu voz, saber que el nombre Paloma Reyes no está maldito, que puede existir de nuevo en el mundo sin terminar en tragedia. Hizo una pausa. O tal vez necesitaba creer, aunque solo sea por un momento, que mi hermano cumplió su promesa, que de alguna manera, a través de medios que no puedo comprender, encontró una manera de traer de vuelta el alma que amaba. Pero yo no soy ella, protesté. No recuerdo nada, no tengo sus memorias. Solo sé cosas que no debería saber. ¿Y eso no es suficiente?, preguntó don Esteban. ¿No es suficiente que algo, algún eco de lo que fue, haya sobrevivido? No tenía respuesta para eso. Don Esteban se inclinó hacia adelante. Paloma, déjame preguntarte algo. Cuando caminabas por el pueblo, cuando tus pies te llevaban a lugares que no recordabas haber decidido visitar, ¿te sentías asustada o te sentías en casa? La pregunta me golpeó con fuerza inesperada, porque la verdad era complicada. Sí, estaba asustada, aterrorizada, pero debajo del miedo había algo más, una sensación de pertenencia, de reconocimiento, de estar en un lugar donde mi alma había estado antes. Ambas cosas, admití. Entonces, dijo don Esteban, y ahora sonreía, una sonrisa triste pero genuina, permíteme hacerte una oferta. No la oferta que vine preparado para hacer sobre el proyecto de restauración, aunque ese trabajo es tuyo si lo quieres. No, esta es una oferta diferente. Se levantó y caminó hacia un escritorio en la esquina de la biblioteca. Sacó un juego de llaves antiguas. Estas son las llaves de la panadería Santa Rita, dijo. Ha estado cerrada durante 20 años, pero el edificio es sólido. Está en mi nombre ahora. La compré después de que la dueña murió, con la intención vaga de hacer algo con él algún día. Me entregó las llaves, sintiendo su peso en mi palma. ¿Por qué haría esto? Porque he pasado 37 años viviendo con culpa y preguntas sin respuesta. Y porque verte aquí, hablar contigo, me ha dado la primera chispa de esperanza que he sentido en décadas. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor realmente es más fuerte que la muerte. Que las promesas hechas en la oscuridad pueden cumplirse incluso después de que aquellos que las hicieron se hayan ido. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Finalmente me puse de pie. Iré a la panadería, dije. Pero después necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado. Por supuesto, don Esteban caminó conmigo hacia la puerta. Toma todo el tiempo que necesites. El proyecto puede esperar. Algunas cosas son más importantes que la arquitectura. En la puerta se detuvo. Paloma, una cosa más. Si realmente eres, si hay alguna conexión entre tú y la paloma que amó a mi hermano, quiero que sepas algo. Santiago era un buen hombre, el mejor hombre que conocí. Y ella, la paloma original, lo amaba con todo su corazón. Su muerte no fue culpa de nadie, fue solo una tragedia absurda. Pero el amor que compartieron fue real, fue hermoso. Y si algo de eso ha sobrevivido en ti, entonces no tengas miedo de ello, abrázalo. No confiaba en mi voz para responder, así que simplemente asentí y salí a la luz del sol brillante. Caminé de regreso al hotel en un aturdimiento, las llaves de la panadería Santa Rita quemando en mi bolsillo. Necesitaba hablar con alguien, con cualquiera, pero mi teléfono todavía no tenía señal, y de todos modos, ¿qué le diría a Rafael?
Hola, cariño. Creo que podría ser la reencarnación de una mujer que murió en 1987. En cambio, dejé mis cosas en el hotel y caminé directamente a la panadería abandonada. La calle estaba desierta en la tarde. El edificio se veía aún más decrépito a plena luz del día. Las ventanas tapiadas como ojos ciegos, la pintura descascarada revelando capas de colores anteriores, rosa sobre amarillo sobre blanco original. Inserté la llave más grande en la cerradura oxidada. Por un momento pensé que no funcionaría, que la cerradura estaría tan vieja que sería imposible abrirla. Pero después de un poco de forcejeo, el mecanismo cedió con un clic fuerte. La puerta se abrió hacia adentro, crujiendo en sus bisagras. Un olor a humedad y años de abandono me golpeó. Entré lentamente, dejando que mis ojos se ajustaran a la penumbra filtrada por las grietas en las tablas de las ventanas. El interior era exactamente como lo había recordado. A la derecha, el mostrador de cristal, ahora cubierto de polvo y telarañas, las charolas de metal todavía en su lugar aunque vacías desde hace 2 décadas. A la izquierda, mesas pequeñas con sillas apiladas en las esquinas. Al fondo, la puerta que conducía a la cocina. Caminé más adentro, mis pasos resonando en el espacio vacío. Había grafiti en las paredes, probablemente de adolescentes que habían encontrado formas de entrar a lo largo de los años. Bolsas de plástico y botellas vacías acumuladas en las esquinas. Pero debajo del deterioro y el abandono, podía ver lo que había sido. Un lugar cálido, acogedor, lleno del aroma del pan recién horneado y las voces de los vecinos charlando mientras tomaban café. Fui hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. La empujé y el espacio se abrió ante mí. Un horno de ladrillo grande dominando una pared, mostradores de acero inoxidable cubiertos de óxido, estantes vacíos donde alguna vez habían estado las bolsas de harina y azúcar. Y en el centro de la habitación, una mesa de madera. Me acerqué lentamente. Era una mesa de trabajo, vieja y marcada, con quemaduras de sartenes calientes y cortes de incontables preparaciones. Pasé mi mano sobre la superficie, sintiendo las cicatrices de décadas de uso. Y entonces la vi, una inscripción tallada en el borde de la mesa, tan pequeña que casi la pierdo. 2 iniciales entrelazadas, PR más SM. Paloma Reyes, Santiago Maldonado. Mis rodillas cedieron. Me agarré del borde de la mesa, tratando de mantenerme en pie, pero era inútil. Me deslicé al suelo, mi espalda contra la pared, mirando fijamente esas iniciales. Y entonces, sin advertencia, las imágenes llegaron. No como recuerdos, porque ¿cómo podrían ser recuerdos de cosas que nunca viví? Pero llegaron con toda la fuerza de la memoria verdadera. Manos amasando masa en esa mesa, harina en el aire como nieve. Una risa, mi risa pero no mi risa. Una voz de hombre diciendo, si sigues distrayéndome, este pan nunca estará listo. El olor a canela y mantequilla derretida. Dedos entrelazados, blancos de harina. Un beso robado en una cocina cálida mientras el sol se ponía afuera. No, susurré, presionando las palmas de mis manos contra mis ojos. No, 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 esto no está pasando. Pero las imágenes continuaron. El árbol en el parque. Santiago tallando cuidadosamente las letras con una navaja pequeña. Su sonrisa cuando terminó. Ahora todos sabrán que somos eternos. La oscuridad del camino de regreso. Un paso en falso. La sensación de caer. Terror. Y luego nada. Cuando abrí los ojos de nuevo, el sol se había movido, lanzando diferentes sombras a través de las ventanas tapiadas. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. De alguna manera, milagrosamente, había agarrado una barra de señal. Eran mensajes de Rafael, cada uno más preocupado que el anterior. ¿Cómo te fue la reunión? Paloma, ¿estás bien? Estás asustándome, por favor responde. Mis dedos temblaban mientras escribía. Estoy bien, necesito quedarme un día más, te explicaré cuando regrese. Su respuesta fue instantánea. ¿Estás segura de que estás bien? Suenas rara. Estoy bien, escribí, aunque era la mentira más grande que había dicho en mi vida. Te amo. También te amo. Ten cuidado. Guardé el teléfono y me obligué a ponerme de pie.
Tenía que salir de este lugar. Tenía que encontrar a don Esteban ¿y qué? ¿Decirle que había tenido visiones imposibles en una panadería abandonada? ¿Que creía que podría realmente ser, de alguna forma inexplicable, la misma mujer que amó a su hermano hace casi 40 años? Salí de la panadería, asegurándome de cerrar la puerta detrás de mí. Las calles todavía estaban tranquilas, el pueblo descansando bajo el sol de la tarde. Caminé sin destino, procesando, tratando de encontrar algún ancla en la realidad. Y me encontré, inevitablemente, de regreso en el parque con el Sabino. El árbol se alzaba masivo y paciente, como lo había hecho durante siglos. Me acerqué de nuevo a las iniciales, pasando mis dedos sobre las letras. «¿Santiago?», susurré al aire. «Si estás aquí, si puedes oírme, necesito una señal. Necesito saber si esto es real o si me estoy volviendo loca». El viento susurró a través de las ramas, pero no hubo otra respuesta. Por supuesto que no. Los muertos no hablan. Excepto que tal vez sí lo hacen, solo que de formas que no esperamos. Pasé esa noche sin dormir, sentada en la ventana de mi habitación de hotel, mirando las estrellas sobre San Miguel de los Arcos. En algún momento de las primeras horas de la mañana, tomé una decisión. A las 8 a.m. del domingo, estaba de nuevo en la puerta de don Esteban. El mismo empleado de edad avanzada abrió, su expresión neutral, pero no sorprendida, como si me hubiera estado esperando. «¿Don Esteban está disponible?», pregunté. «Lo está. Pase, por favor». Esta vez me llevó al patio, donde don Esteban estaba sentado en una mesa de hierro forjado, desayunando pan dulce y café. Se veía mayor a la luz del día, las líneas de su rostro más profundas, pero había una paz en sus ojos que no había estado allí el día anterior. «Paloma», dijo, gesticulando hacia la silla vacía frente a él. «Me alegra verte. ¿Café?». Me senté, aceptando la taza que me ofrecía. Fui a la panadería. Y no sé qué pensar. Vi cosas, sentí cosas, pero no sé si son memorias reales o solo mi imaginación llenando espacios en blanco basándose en las historias que me contó. Don Esteban asintió lentamente. Es una distinción difícil de hacer, ¿no es así? Especialmente cuando se trata de cosas que desafían todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. Necesito preguntarle algo, dije, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Siempre. ¿Hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que esto sea una elaborada broma o prueba? ¿Que Germán estuviera en connivencia con usted? ¿Que el árbol, la panadería, todo esto haya sido preparado para, no sé, probar mi carácter o mi imaginación? Don Esteban me miró por un largo momento. Luego se echó a reír. No fue una risa burlona, sino genuina, casi aliviada. «Paloma, apenas conocí el nombre de Germán Villarreal hace un mes, cuando el gobierno estatal me contactó sobre el proyecto de restauración. Nunca hablé con él directamente hasta la semana pasada, y solo discutimos los aspectos técnicos del proyecto. No tenía idea de que enviaría a alguien llamada Paloma Reyes hasta que me lo mencionó por teléfono». Se inclinó hacia adelante. «Y en cuanto al árbol y la panadería, esas cosas han estado aquí durante décadas. No hay forma de que pudiera haber preparado algo así. Entonces, ¿qué está pasando?». Mi voz se quebró. «Porque soy una persona racional, don Esteban. Creo en la ciencia, en la lógica, en explicaciones verificables. Pero nada de esto tiene sentido». «Tal vez», dijo don Esteban suavemente. «El error es pensar que todo debe tener sentido. El universo es más extraño y más misterioso de lo que nuestras pequeñas mentes pueden comprender. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, como dijo el poeta». «Shakespeare», murmuré automáticamente. «Sí», sonrió. «Mira, no te estoy pidiendo que creas en la reencarnación o en almas que viajan a través del tiempo. Honestamente, ni siquiera sé si creo en esas cosas. Pero lo que sí creo es que estás aquí, en este momento, por una razón. Que hay hilos invisibles que conectan a las personas y los lugares de formas que no siempre entendemos». «¿Y qué se supone que haga con eso?», pregunté. «Lo que sea que se sienta correcto», respondió.
Puedes irte hoy, volver a la Ciudad de México, escribir un reporte sobre el proyecto de restauración y nunca más pensar en San Miguel de los Arcos. O puedes quedarte un poco más, explorar, tratar de entender, no para complacer a un viejo como yo, o para honrar la memoria de personas que nunca conociste, sino para ti misma. Bebí mi café, que estaba perfectamente endulzado aunque no había agregado azúcar, como si alguien hubiera sabido exactamente cómo me gusta. Hay una ceremonia pequeña esta noche, dijo don Esteban después de un momento, aquí en el pueblo, para conmemorar el aniversario de las muertes de Paloma y Santiago. Lo hacemos cada año el 18 de septiembre. Solo algunos de nosotros, los que los conocieron. Si quieres venir, serías bienvenida. ¿Por qué hoy es 18? Pregunté, confundida. Dijiste que murieron el 15 de septiembre. Paloma grabó su nombre con Santiago el 15, explicó don Esteban. Pero cayó más tarde esa noche, mientras regresaba a casa. Murió el 18, 3 días después. Y Santiago, su voz se apagó. Santiago se quitó la vida el mismo día que ella murió, como si no pudiera soportar estar en el mundo ni un momento más sin ella. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Iré, dije, a la ceremonia, iré. Pasé el día caminando por San Miguel, ya no resistiéndome a los impulsos que me impulsaban hacia lugares específicos. Fui a la iglesia, esa hermosa estructura barroca que supuestamente estaba aquí para evaluar. Pero no miré las grietas en la mampostería o el deterioro de la cantería. En cambio, me senté en una banca trasera y miré las vigas del techo, preguntándome cuál había soportado el peso de la desesperación de Santiago. Fui al río en las afueras del pueblo, siguiendo un camino empedrado que se volvía más áspero a medida que me alejaba del centro. Encontré el lugar donde el camino se estrechaba y se volvía traicionero, donde las raíces de los árboles sobresalían como dedos retorcidos, y las rocas sueltas esperaban hacer tropezar a los incautos. Era fácil ver cómo podría pasar. Una noche oscura, tal vez nublada, sin luna. Un paso en falso. La caída no era empinada, pero había rocas punteadas en el lecho del río de abajo. Me senté en una roca plana cerca del lugar, escuchando el agua pasar. Y sentí, por primera vez desde que llegué a este pueblo, una especie de paz. Como si algo dentro de mí hubiera estado esperando para llegar aquí, para ver este lugar, para entender. La ceremonia esa noche fue pequeña y privada, celebrada en el cementerio del pueblo. Don Esteban me recogió en el hotel justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Gracias por venir, dijo mientras caminábamos por las calles tranquilas. Gracias por invitarme. El cementerio estaba en una colina sobre el pueblo, rodeado por un muro bajo de piedra. Las tumbas eran modestas, muchas marcadas solo con cruces simples o lápidas desgastadas por el tiempo. Pero una era diferente, 2 lápidas de mármol blanco lado a lado bajo un sauce llorón. Un pequeño grupo ya estaba reunido allí, tal vez 10 personas, todos de edad avanzada excepto una mujer joven con un niño pequeño. Don Esteban me presentó, y si alguno de ellos encontró extraño mi nombre, no lo mostraron. En cambio, me dieron la bienvenida con sonrisas tristes y abrazos suaves. Cada uno había traído algo, flores, velas, una botella pequeña de tequila, un libro de poesía. Don Esteban colocó un pan dulce, todavía tibio, sobre la tumba de Santiago. Era su favorito, explicó. La mujer joven colocó un dibujo de niño sobre la tumba de Paloma. Mi abuela era prima de Paloma, dijo. Siempre nos contaba historias sobre ella. Qué amable era, cómo amaba hornear pan, cómo su risa podía alegrar cualquier habitación. Uno por uno, las personas compartieron recuerdos o historias que se habían transmitido. Pintaron una imagen de 2 jóvenes que amaban profundamente, que planeaban casarse, que habían tenido sueños de abrir una panadería juntos en la Ciudad de México. Santiago diseñó el logotipo, dijo un hombre mayor. Era bueno dibujando. Un pequeño ángel sosteniendo una hogaza de pan. Paloma lo tenía enmarcado en su habitación. Cuando fue mi turno de hablar, no estaba segura de qué decir. ¿Cómo podía compartir recuerdos de personas que nunca había conocido? Pero cuando abrí mi boca, las palabras fluyeron. No conocía a Paloma y Santiago, comencé, mi voz vacilante.
Pero desde que llegué a este pueblo he sentido su presencia. He caminado por las calles que caminaron. He visto lugares que amaron. Y creo que el amor que compartieron era tan fuerte que dejó una huella. No solo en sus seres queridos, no solo en este pueblo, sino en el mundo mismo. Hice una pausa, las lágrimas rodando libremente ahora. Creo que prometieron encontrarse de nuevo. Y creo que mantuvieron esa promesa, incluso si no es de la forma que esperaban. Porque aquí estoy yo, con el mismo nombre, la misma edad, los mismos sueños. Y aunque no recuerdo ser ella, aunque no puedo probar que haya alguna conexión, siento que estoy aquí para terminar algo, para cerrar un círculo. Don Esteban tomó mi mano, apretándola suavemente. «Paloma», dijo, mirándome a los ojos, «Santiago te habría amado, no solo porque tienes el nombre de la mujer que adoraba, sino porque tienes el mismo espíritu, el mismo coraje, la misma bondad». Permanecimos allí mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre nosotros, un pequeño grupo de personas conectadas por amor y pérdida a través de las décadas. Y sentí, quizá por primera vez en mi vida, que pertenecía a algo más grande que yo misma. Cuando la ceremonia terminó, don Esteban me pidió que caminara con él. «Hay algo más que necesitas ver», dijo. Me llevó de regreso al centro del pueblo, pero en lugar de dirigirse a su casa o a la plaza principal, giró por una calle lateral. Nos detuvimos frente a un edificio pequeño que no había notado antes, parcialmente oculto por dos casas más grandes. Este era el taller de Santiago, explicó don Esteban, sacando otro juego de llaves. Lo convertí en un pequeño museo después de su muerte. Nada formal, solo un lugar para guardar sus cosas. Nadie viene aquí excepto yo. Abrió la puerta y encendió una luz débil. El espacio era pequeño, una sola habitación, con un techo alto. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, bocetos arquitectónicos, diseños para muebles, estudios de pájaros y árboles, y en un rincón, en un caballete, había un cuadro inacabado. Era un retrato de una mujer joven, Paloma. Ella estaba sonriendo, con las manos cubiertas de harina, parada en lo que claramente era la cocina de la panadería. La luz del sol entraba desde una ventana, iluminándola desde un lado. «Estaba trabajando en esto», dijo don Esteban en voz baja. «Cuando ella murió, nunca lo terminó, no pudo». Me acerqué al cuadro, estudiando cada pincelada, y entonces vi algo que me detuvo en seco. En la esquina inferior del lienzo, escrito con letra pequeña, había una nota. «Para mi Paloma, quien volverá a mí en cualquier vida que venga. Espera por mí junto al árbol. Con todo mi amor, ese». Él sabía, susurré. Sabía que no estarían juntos en esta vida, pero creía que habría otra oportunidad. «Sí», dijo don Esteban, y tal vez tenía razón. Nos quedamos allí en silencio por un largo rato, mirando el retrato inacabado de una mujer que murió hace casi 40 años, pero cuyo espíritu, de alguna forma imposible de explicar, podría estar parado aquí ahora. Finalmente, don Esteban habló de nuevo. «Paloma, no sé qué es lo que deberías hacer con toda esta información. No sé si deberías quedarte aquí o irte, si deberías aceptar el proyecto de restauración o rechazarlo. Pero sí sé esto. Tienes un don, la capacidad de ver más allá del velo, de sentir conexiones que otros no pueden. Y ese don, úsalo como lo uses, es precioso». «¿Qué haría usted?», pregunté. «Si estuviera en mi lugar». Sonrió tristemente. «Yo escogí quedarme en este pueblo durante 37 años, viviendo con fantasmas y remordimientos. No creo que sea la persona indicada para dar consejos sobre cómo vivir». Hizo una pausa. «Pero si pudiera volver atrás, si pudiera hablar con mi yo más joven, le diría esto. No tengas miedo de los misterios. No tengas miedo de las cosas que no puedes explicar. La vida es corta, Paloma, y las conexiones verdaderas, de cualquier tipo, son raras. Si has encontrado una, aférrate a ella». Esa noche,
De regreso en mi habitación de hotel, llamé a Rafael. La conexión era mala, cortándose y crepitando, pero su voz era como un ancla a la realidad. Paloma, ¿qué está pasando? Hablas como si hubieras visto un fantasma. Tal vez lo hice, dije. O tal vez soy un fantasma. No estoy segura de nada más. Le conté todo. La inscripción en el árbol, la panadería, las visiones, la ceremonia en el cementerio. Esperaba que me dijera que estaba loca, que necesitaba ver a un psiquiatra, que debía volver a casa inmediatamente. En cambio, hubo un largo silencio. Luego, ¿qué quieres hacer? No lo sé, admití. Parte de mí quiere correr, volver a nuestra vida normal, donde las cosas tienen sentido. Pero otra parte quiere quedarse, entender, ver hasta dónde va esto. Entonces, quédate, dijo Rafael simplemente. Quédate hasta que tengas tus respuestas. Estaré aquí cuando regreses. ¿No crees que estoy loca? Creo que eres la persona más sana que conozco, respondió. Pero también creo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y si encontraste una de esas cosas, entonces necesitas explorarla, para ti misma. Después de colgar, me senté junto a la ventana durante horas, mirando las estrellas sobre San Miguel de los Arcos, y tomé una decisión. La mañana siguiente, fui a ver a don Esteban por última vez. Acepto el proyecto, le dije, pero con una condición. ¿Cuál es? Quiero quedarme aquí durante la restauración, no viajar de ida y vuelta desde la Ciudad de México. Quiero vivir en el pueblo, conocer a la gente, entender realmente este lugar. Don Esteban sonrió. La panadería Santa Rita tiene un apartamento arriba, pequeño pero funcional. Es tuyo si lo quieres. Lo quiero. Pasé los siguientes 3 meses en San Miguel de los Arcos. Trabajé en los planos de restauración para la iglesia, consultando con expertos y luchando con códigos de construcción y regulaciones de patrimonio histórico. Pero más importante, viví. Renové el apartamento sobre la panadería, convirtiéndolo en un espacio pequeño pero acogedor. Me levanté con el sol y caminaba por las calles empedradas mientras el pueblo despertaba. Conocí a los vecinos, escuché sus historias, aprendí la historia del lugar no de libros, sino de las personas que la vivieron. Y lentamente, gradualmente, las visiones se hicieron más claras. No eran recuerdos, no exactamente. Eran más como ecos, impresiones de una vida vivida hace mucho tiempo. Aprendí a aceptarlas en lugar de temerlas. Don Esteban se convirtió en un confidente y amigo. Comíamos juntos varias veces a la semana, discutiendo arquitectura y historia y los misterios más profundos de la existencia. Me mostró más de los dibujos de Santiago, me contó historias de su hermano, me ayudó a ensamblar las piezas de quienes habían sido Paloma y Santiago. Y una noche, 3 meses después de mi llegada, me llevó de regreso al árbol en el parque. «Hay algo que necesito darte», dijo, sacando un paquete pequeño envuelto en papel de seda. Lo desenvolví cuidadosamente. Adentro había un collar simple, una cadena de plata con un pequeño dije de pan, delicadamente tallado. «Era de ella», dijo don Esteban. «Santiago lo mandó a hacer para ella. Lo estaba usando cuando cayó. Lo guardé todos estos años, sin saber qué hacer con él». Hizo una pausa. «Creo que le gustaría que tú lo tuvieras». Tomé el collar con manos temblorosas, sintiendo el peso del metal calentado por las manos de don Esteban. «No puedo aceptar esto, es demasiado valioso». «Es exactamente por eso que necesitas aceptarlo», dijo, «para que no se quede en un cajón, olvidado, para que viva de nuevo». Me coloqué el collar, sintiendo el dije descansar contra mi pecho. Se sentía correcto, como si siempre hubiera pertenecido allí. «Don Esteban», dije, mirando el árbol con nuestros nombres tallados en su corteza, «¿cree que somos la misma persona? ¿Ella y yo?» «Honestamente no lo sé», respondió. «Y creo que esa no es la pregunta correcta». «¿Cuál es la pregunta correcta?» «La pregunta correcta es, ¿importa?» Me miró con ojos sabios y amables. «Sean lo que sean las fuerzas que te trajeron aquí, coincidencia o destino, o el eco de un amor que se negó a morir, estás aquí ahora. Estás viva. Tienes la oportunidad de honrar una historia que terminó demasiado pronto. ¿No es eso suficiente?» Pensé en sus palabras durante días,
Y finalmente llegué a mi propia respuesta. Sí, era suficiente. Rafael vino a visitarme una vez al mes. Al principio estaba incómodo con el pueblo, con las historias, con toda la situación extraña. Pero gradualmente comenzó a entenderlo. Comenzó a ver lo que yo veía en San Miguel de los Arcos. No solo un pueblo, sino un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban de formas inesperadas. Creo que deberías quedarte, me dijo durante su tercera visita. No solo por los 3 meses del proyecto. Quiero decir realmente quedarte, hacer tu vida aquí. ¿Y tú?, pregunté. Yo soy periodista, dijo con una sonrisa. Puedo escribir desde cualquier lugar. Y honestamente, este lugar tiene más historias de las que podría cubrir en una vida. Y así, lentamente, San Miguel de los Arcos se convirtió en mi hogar. No porque estuviera huyendo de mi vida anterior, sino porque había encontrado aquí algo que no sabía que estaba buscando. Un sentido de propósito, de conexión, de pertenencia. El proyecto de restauración de la iglesia tomó 2 años. Fue la obra más importante de mi carrera, no por su escala, sino por lo que significó. Cada piedra que reparábamos, cada fresco que restaurábamos, era un acto de honrar el pasado mientras construíamos el futuro. Y cuando terminamos, cuando la iglesia se alzó restaurada en toda su gloria barroca, don Esteban organizó una ceremonia de dedicación. Vino gente de todo Michoacán para celebrar. Esa noche, después de que los invitados se fueron, don Esteban, Rafael y yo nos sentamos en la plaza principal, mirando la iglesia iluminada bajo las estrellas. «Paloma», dijo don Esteban, y su voz estaba llena de emoción. «Mi hermano habría estado orgulloso de lo que hiciste, no solo con la iglesia, sino con tu vida. Encontraste el coraje de abrazar un misterio, de vivir con preguntas sin respuesta, de construir algo hermoso de algo trágico». «No podría haberlo hecho sin usted», respondí. «Oh, sí podrías», sonrió, «pero me alegra no haber tenido que averiguarlo». Rafael y yo nos casamos 1 año después, en una ceremonia pequeña en el jardín detrás de la panadería que yo había renovado y reabierto. Horneaba pan ahora, además de mi trabajo de arquitectura. Había algo profundamente satisfactorio en trabajar con harina y levadura, en crear algo que alimentaba a las personas tanto literal como espiritualmente. Don Esteban fue quien me entregó, caminando conmigo por el pequeño pasillo improvisado hasta donde Rafael esperaba. Y cuando el sacerdote preguntó, ¿quién entrega a esta mujer?, don Esteban respondió, su hermano, quien la amó en otra vida, y yo, quien la ama en esta. No hubo ojos secos en el jardín. Ahora, mientras escribo esto 5 años después, sentada en el apartamento sobre la panadería que una vez perteneció a otra Paloma, me doy cuenta de que las preguntas que me atormentaban al principio ya no importan. No sé si soy la reencarnación de Paloma Reyes. No sé si las almas viajan a través del tiempo. No sé si Santiago de alguna manera cumplió su promesa de encontrarla en otra vida. Pero sé esto. El amor es real, la conexión es real, y a veces el universo conspira de formas misteriosas para asegurarse de que las historias que terminaron demasiado pronto encuentren una forma de continuar. He aceptado que hay cosas que nunca entenderé completamente. Todavía tengo momentos donde sé cosas sobre el pueblo que no debería saber. Todavía tengo sueños donde soy otra persona, viviendo otra vida, pero ya no me asustan. Son parte de quién soy ahora. Don Esteban tiene 80 años ahora. Su salud está fallando, pero su espíritu permanece fuerte. Pasa la mayor parte de sus días sentado en su patio, rodeado de plantas y memorias. Lo visito todos los días, trayéndole pan fresco de la panadería. «Sabes», me dijo recientemente, «desde que llegaste, he podido dormir por primera vez en décadas». Como si una deuda antigua finalmente se hubiera pagado, como si mi hermano finalmente pudiera descansar. ¿Cree que él sabe?, pregunté. «Donde quiera que esté». «Creo», dijo don Esteban, «que el amor reconoce al amor sin importar la forma que tome. Y creo que donde quiera que esté Santiago, está sonriendo».
Entonces, si me preguntan si creo en las vidas pasadas, en las almas gemelas, en promesas que trascienden la muerte, mi respuesta es complicada. No puedo probarte nada de esto. No puedo darte evidencia científica o explicaciones racionales, pero puedo decirte que visité una ciudad por primera vez y sabía dónde estaba todo. Puedo decirte que encontré mi nombre grabado en un árbol en 1987, 8 años antes de que naciera. Puedo decirte que he construido una vida en un lugar que se sintió como hogar desde el momento en que llegué, aunque nunca antes había estado allí. Y puedo decirte que todas las noches, cuando cierro la panadería y subo a mi apartamento, cuando me quito el collar con el dije de pan y lo coloco en mi mesa de noche, siento una paz que va más allá del entendimiento. Porque tal vez, solo tal vez, algunas promesas son tan poderosas que el universo mismo conspira para cumplirlas. Y tal vez, solo tal vez, el amor realmente es más fuerte que la muerte. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario diciéndome qué piensas. ¿Has tenido alguna vez experiencias que desafían la explicación?